Regresé sin avisar. No porque quisiera sorprenderlos. No por capricho. Volví así porque algo dentro de mí, una punzada. Una sospecha. Una intuición vieja me dijo que ya era hora. Habían pasado 6 años desde la última vez que vi a Miguel. Mi único hijo. Y aunque hablábamos por videollamada cada mes, y él me aseguraba que todo estaba bien con Jimena, su esposa, y con la pequeña Alma, algo en su voz siempre sonaba resignado. Aquel jueves, el sol de Querétaro se colaba sin pudor por las ventanas del aeropuerto. A mis 72 años. Me movía como si el cuerpo aún recordara los días de misión. La costumbre no se va. Y aunque ya había colgado el uniforme después de más de 4 décadas en cuerpos especiales de seguridad entre España y América Latina, yo seguía siendo Teodora Lainz directa. Firme, de pasos seguros. Y esa mañana, mis pasos me traían de vuelta a lo único que realmente importaba a mi familia. Había cerrado mi última asesoría en Bolivia, sin ceremonia. Me subí al avión con una maleta pequeña, un cuaderno de cuero y el reloj de bolsillo de mi padre colgado en la muñeca, el mismo que él me dio cuando cumplí 20, y juré que siempre regresaría a casa. Sin importar cuántas fronteras cruzara, un taxi me dejó frente a la casa de Miguel, en una calle tranquila de la colonia Álamos. Eran las 10:20 de la mañana. Esperaba ver cortinas moviéndose, el coche de Jimena en la entrada, juguetes tirados en el jardín. Pero lo que encontré fue silencio. Toqué el timbre. Nada. Esperé. Volví a tocar, esta vez con más fuerza. Nada. El portón estaba sin seguro. Empujé suavemente. Crujió como si nadie lo hubiera abierto en semanas. Dentro. El aire olía a encierro. Las macetas estaban secas. Había polvo en los vidrios. Ninguna señal de vida reciente. Me congelé. El corazón me golpeaba con fuerza. Me acerqué a la ventana. Dentro. Las sillas del comedor estaban desordenadas. Una copa de vino a medio vaciar seguía sobre la mesa, con marcas secas, el lavavajillas abierto, una chaqueta infantil colgando de la lámpara. Salí de la casa temblando. Justo en ese momento, una voz familiar rompió el silencio. «¡Doña Teodora!». Me giré. Era la señora Marta, la vecina del lado. Una mujer dulce de cabello blanco que me había tejido un chal hace años. Se llevó la mano al pecho al verme. «Dios mío, usted no sabía». «¿Saber qué?», Marta pregunté, con la garganta cerrándose. Ella dudó. Bajó la voz. «Miguel está grave, en el Hospital San Ángel, desde hace días. Una ambulancia vino de madrugada, y desde entonces no ha salido». Sentí que el suelo se me abría. No supe si fue el sol, la rabia o el terror lo que me dejó sin aliento. «¿Y Jimena?», pregunté. Apenas en un hilo de voz. Ella se fue el mismo día. Dijo que tenía un evento. Desde entonces no la he visto, pero vi en sus redes. Está en Valle de Bravo. En un yate. Un yate. Mi hijo en el hospital y su esposa celebrando. El reloj en mi muñeca vibró con el paso de un tren a lo lejos, como si el tiempo me empujara de nuevo a la acción. No dije más. Marta quiso seguir hablando, pero levanté la mano. Crucé la calle sin mirar atrás. Mi maleta aún estaba en la banqueta. La tomé con fuerza. Paré un taxi, al Hospital San Ángel. Lo más rápido que pueda, le dije al conductor. Me senté apretando el reloj de mi padre, ese que marcaba cada segundo de mi rabia. Y pensé, ¿cómo es posible que nadie me avisara? ¿Cómo es posible que yo, que siempre estuve cuando el mundo se caía, no estuviera cuando mi hijo más me necesitaba? La promesa se había roto, pero aún estaba a tiempo de cumplirla. Aunque fuera con las manos temblando, el taxi avanzaba a trompicones por las avenidas del centro. Yo iba al borde del asiento.
como si mi cuerpo pudiera empujar el vehículo más rápido. El conductor no hablaba. Apenas me lanzaba miradas por el retrovisor, incómodo quizá por la forma en que yo apretaba con las 2 manos la correa de mi bolso. Mis nudillos estaban blancos. Cuando por fin llegamos al Hospital San Ángel, salté del coche antes de que se detuviera por completo. El aire acondicionado del vestíbulo me dio de lleno. Helado y estéril. Aquel lugar olía a soba lejía, desinfectante y algo más. Una mezcla de dolor y rutina. La vida suspendida. Me acerqué a la recepción, donde una joven con bata celeste tecleaba sin mirar a nadie. Busco a Miguel Lines. Lo ingresaron hace días. La enfermera levantó la vista. Leyó en mi rostro algo que no sé describir, y en lugar de preguntarme más, revisó rápido su pantalla. Piso 4. Unidad de cuidados intensivos. Habitación 412. No le di las gracias. Corrí. Las botas de suela gruesa que había usado en 1000 operativos retumbaban ahora sobre el mármol brillante de un hospital silencioso. Pasé junto a pasillos vacíos, carteles con frases sobre esperanza, un carrito de limpieza, un niño dormido en una camilla. Todo borroso, todo ajeno. Al llegar al 4º piso, me encontré con una puerta entornada. Un pitido tenue salía desde adentro, interrumpido a veces por los chasquidos de una máquina. Empujé la puerta con suavidad. Y allí estaba. Miguel, mi hijo, tan delgado que parecía de papel. La piel pálida, los ojos cerrados, un respirador tapándole la boca, brazos llenos de agujas, cables, sensores, el rostro hundido. Apenas lo reconocí. Di un paso, luego otro. Me acerqué hasta la cabecera. No había flores, ni cartas, ni un peluche de alma, ni un vaso de agua en la mesa. Nada. Miguel estaba completamente solo, y esa soledad me cortó la respiración. Tomé su mano. Estaba fría, pero no inerte. Tenía un leve temblor, como una vibración subterránea. Me incliné, acerqué mi frente a la suya y susurré: «Soy yo. Hijo, mamá ya está aquí. Perdóname por tardar tanto». No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez fueron segundos, quizás horas. De pronto, sentí su mano apretarme. Apenas. Luego sus párpados se agitaron. Muy despacio. Abrió los ojos. Brillaban como cuando era niño. Turbios. Sí, pero vivos. Me miró sin moverse, sin parpadear. «Mamá», susurró, con una voz que era apenas un hilo. «Te amo». El pitido cambió. Fue como si todo el oxígeno se hubiera ido de la sala. La máquina emitió un sonido largo, agudo, inconfundible. «No, no, hijo, no», grité. Pero mi voz fue tragada por la alarma. La puerta se abrió de golpe. Entró una enfermera, luego un médico joven con la bata mal abrochada. Me apartaron con rapidez. Yo trataba de sostener la mano de Miguel, pero ya no respondía. «Salga, señora. Por favor», dijo el médico mientras llamaba a alguien más. Me arrastraron hasta el pasillo. La puerta se cerró. Adentro. Escuché comandos secos, pasos, una bandeja cayendo al suelo. Me apoyé contra la pared, los ojos llenos de lágrimas, y un único pensamiento machacándome por dentro. Murió solo. Nadie lo sostuvo. Nadie estuvo aquí. Ni su esposa, ni su hija, ni yo. Lo dejé solo. Yo, que había salvado vidas en selvas y desiertos. Llegaba tarde para salvar a la única vida que realmente me importaba. Y el corazón de Miguel ya no latía. No recuerdo en qué momento exacto volví a caminar. Solo sé que, cuando abrí los ojos, estaba sentada sola en la sala de espera, con el bolso sobre las piernas y las manos inmóviles. El hospital seguía igual, luces frías, pasos sordos, murmullos de fondo. Pero dentro de mí, algo había cambiado para siempre. Miguel ya no estaba. Había muerto minutos después de decirme que me amaba, y yo,
que llegué tarde. Solo tenía una cosa que hacer antes de derrumbarme del todo, avisar. Saqué el celular con dedos temblorosos. El contacto de Jimena seguía como el primer día, esposa de Miguel. Hogar. Apreté el botón de llamada. Me llevé el teléfono a la oreja. Tardó más de lo que esperaba. Del otro lado. No hubo silencio. No. Hubo música. Un ritmo estridente, con risas y copas chocando. Escuché voces de hombres y mujeres. Una carcajada aguda. Luego una voz que apenas reconocí como suya. «Sí», dijo Jimena, como si contestara cualquier llamada rutinaria. «Jimena». Mi voz se quebró al pronunciar su nombre. «Soy Teodora». «Ah», respondió, sin apuro, sin sorpresa. «Qué raro que llames». «Miguel», tragué saliva, con la garganta cerrada. «Miguel ha muerto». Un silencio, pero no como el que uno espera. No fue un silencio de impacto, de dolor, ni de incredulidad. Fue un segundo apenas, antes de que ella soltara un suspiro. Bueno, estaba muy mal. No lo dijo como quien comenta que un auto ya no servía, como si la muerte fuera una conclusión lógica. No una tragedia. «Estoy ocupada», añadió, como si se acordara de que estaba en otro sitio. «Estoy en un evento. Hablamos después». Y colgó, así, sin un «dónde», ni un «cómo fue», ni un «y alma», sin nada. Me quedé mirando la pantalla negra. El zumbido del hospital desapareció. El corazón me latía con tanta fuerza que apenas podía respirar. Ahí estaba. La mujer con la que mi hijo compartió su vida. La madre de su hija. La que prometió estar a su lado en la salud y en la enfermedad, celebrando en un yate. Mientras el cuerpo de Miguel aún estaba tibio, me levanté. Las piernas me temblaban, pero caminé hacia el ascensor como si llevara un arma cargada en la mano. Salí del hospital. El sol me dio de frente, quemándome la cara, pero yo no sentía nada. Solo una furia helada subiéndome desde el estómago. Paré un taxi. No supe ni qué le dije al conductor. Solo recuerdo que me dejó frente a la casa de Miguel, que aún olía a polvo, a abandono, a algo que nunca debió haber sido así. Cerré la puerta con firmeza detrás de mí. Me senté en el sofá. Saqué el reloj de bolsillo de mi padre y lo puse sobre la mesa. Cada tic del reloj me hablaba. Cada segundo me gritaba lo que ya sabía. Esto no se queda así. Jimena no solo dejó morir a Miguel, lo borró antes de tiempo. Y yo, que había cruzado medio mundo para volver, no pensaba quedarme sentada viendo cómo la mujer que lo traicionó se emborrachaba en un yate con su amante. El reloj marcó la hora exacta. Y yo decidí que, desde ese momento, no habría más silencios. La casa me recibió con el mismo silencio espeso que me había estremecido el primer día. Cerré la puerta detrás de mí sin encender la luz. No hacía falta. La claridad de la tarde entraba por las rendijas de las persianas, como dedos de polvo y abandono. Caminé despacio, como si cada paso fuera una pregunta sin respuesta. El aire estaba cargado, pesado, hacía calor. Pero el ambiente tenía ese frío particular que solo habita en los lugares donde nadie ha llorado ni reído en mucho tiempo. Subí las persianas del salón. Los rayos del sol revelaron una alfombra manchada, platos sucios en la mesa auxiliar y ropa infantil arrugada sobre el sofá. El desorden no era de un día, era de semanas, meses. Quizá. Entré a la cocina. Había bolsas vencidas de supermercado. Un refrigerador casi vacío, y sobre la barra, un sobre amarillo arrugado. Al abrirlo, encontré una factura, luego otra y otra, cada una más absurda que la anterior. Hotel Boutique, El Mirador, suite panorámica, 18 más 900 DSMXN, Cartier, pulsera, Lovey oro, rosa, 52.000 DSMXN, renta de yate, fiesta privada, Valle de Bravo, 150.000 ASRMXN. El nombre que aparecía como titular de todas esas compras era el mismo. Miguel Lines, mi hijo, el que no podía respirar por sí solo,
el que no tenía fuerzas ni para levantar la cabeza en el hospital. Él estaba, según estos papeles, financiando una vida de lujos que no había vivido. Apoyé las manos sobre la barra, cerré los ojos. Respiré hondo, pero no alcanzó para calmar el temblor. Fui al estudio. La puerta estaba entreabierta. Dentro, los estantes polvorientos estaban llenos de libros que Miguel coleccionaba desde joven: arquitectura, poesía, mapas. Sobre el escritorio, una caja de madera sin cerrar. La abrí. Dentro había una carpeta azul, mal doblada. Saqué los papeles uno a uno. Eran informes médicos, no del hospital donde falleció, sino de clínicas privadas. Algunos de hasta un año atrás, todos firmados por diferentes especialistas. Todos decían lo mismo: gastritis crónica, degeneración gástrica, sospecha de neoplasia. El más reciente, fechado 2 meses antes, llevaba la palabra que temía leer: carcinoma gástrico avanzado, fase terminal. Debajo, una hoja escrita a mano: querida Alma. No seguí leyendo. No todavía. El corazón me latía como una sirena interna. Miguel había sabido. Había sentido su cuerpo apagarse, día tras día, y lo había callado. Había ido al médico a escondidas. Se había hecho estudios. Había pedido presupuestos de tratamiento. Pero no dijo nada. A mí, su madre, no me dijo nada. ¿Por qué? Hijo, susurré en voz baja, acariciando la tapa de la carpeta. Miré alrededor. Todo en esa casa parecía haber sido congelado justo antes de un grito, como si la vida se hubiese interrumpido al borde de algo importante, y en ese borde solo quedaba yo. Yo y una verdad que se asomaba como un monstruo. Miguel no murió de repente, murió en silencio, en secreto, rodeado de indiferencia. Jimena no solo lo había abandonado en sus últimos días, lo había vaciado, financiera y emocionalmente. Y yo había estado en otra parte, creyendo que con enviar dinero bastaba. Tomé la carpeta azul, recogí las facturas, las metí en mi bolso. Luego caminé hasta la habitación de Alma. La colcha estaba tirada en el suelo. Juguetes rotos, libros abiertos al revés, un vestido arrugado en una silla. No había una foto de familia, ni una nota en la pizarra. Nada que dijera: esta es una casa con amor. Solo polvo. Y el eco de un corazón que ya no latía. Pero que yo me juré que no ibas a dejar morir del todo. No dormí esa noche. El cuerpo lo pedía, pero la cabeza no callaba. Me recosté en el sofá de la sala, con la carpeta azul de Miguel apretada contra el pecho y el reloj de mi padre marcando cada minuto como una gota de metal cayendo en mi sien. Pensaba en la voz de Miguel diciendo: mamá, te amo. En Jimena colgando desde un yate. En Alma, durmiendo en algún lugar. Sin su padre, sin saber que ya no lo volvería a ver. Cuando la primera luz del día comenzó a entrar por las cortinas, me levanté con una claridad que no tenía horas antes. Tenía que entenderlo todo. No solo lo que había pasado, sino cómo pasó. Y por qué Miguel no me lo dijo nunca. Volví al estudio, a la caja de madera donde había encontrado los documentos médicos. Revisé de nuevo. Con calma, al fondo, escondido bajo unos recibos y una bolsita de medicamentos cerrada, había un cuaderno, de tapas negras, de esos que uno usa para listas, pensamientos, o cuando ya no confía en nadie más. Estaba escrito con letra firme, pausada, la de Miguel. La primera página decía solo una frase: si un día alguien lee esto, que sepa que no quise morir así. Tragué saliva. Pasé la hoja. Las primeras entradas eran vagas. Comentarios sobre malestares físicos, sobre cansancio, sobre noches en que no podía dormir. Luego venían fechas, nombres de médicos, dudas escritas entre líneas, hasta que, en una página ya gastada, encontré lo que parecía ser el punto de quiebre.
Jimena trajo los papeles hoy. Dijo que era por si algo pasaba. Yo no quería firmar. Me dolía la cabeza. Me sentía torpe. Lento. Ella me dio esas pastillas antes. Como siempre. Me insistió. Me habló de Alma. De lo difícil que sería todo si yo empeoraba. Firmé. Ni siquiera entendí bien qué firmaba. Me senté en la silla como si algo me hubiera empujado desde el estómago. Pasé la mano por la página. Miguel había sido manipulado. Bajo medicamentos. Con presión emocional. Y lo más brutal. Con la amenaza implícita de perder a su hija. Seguí leyendo. Desde ese día, ya no fui el mismo. Sentí que había entregado algo. No sé si fue mi dignidad, mi nombre, mi casa, o todo al mismo tiempo. No le dije nada así a mamá. Me mandaba mensajes con cariño. A veces me mandaba dinero para el súper o para pagar la escuela de Alma. Me sentía como una estafa. Como si estuviera robando a la única persona que alguna vez me defendió de todo. Tuve que parar. Me llevé la mano a los labios. El aire en la habitación se volvió espeso. El pecho me ardía. Miguel lo sabía. Sabía que Jimena lo usaba. Que dilapidaba su dinero. Que lo alejaba de mí con excusas. Y aún así, calló. Por Alma. Sé que me usa. Lo sé, pero sí me opongo. Ella se irá. Se llevará a Alma. Y yo ya no tengo fuerza para pelear por nada más. No quiero que mi hija crezca pensando que fui yo el que rompió todo. El día que no pueda más. O que me dejen sin nada. Este cuaderno quedará en la caja del escritorio. Tal vez mamá lo encuentre. Tal vez entienda. Tal vez me perdone. Lloré. Sin disimulo. Sin freno. Como se llora cuando una verdad no se grita, sino que se arrastra. Silenciosa. Durante meses, Miguel había muerto mucho antes de morir. Le habían quitado la fuerza, le habían robado la voz. Y aún así, lo último que hizo fue proteger a su hija. No con dinero, ni con abogados. Con el único recurso que le quedaba, el silencio. Cerré el cuaderno. Lo abracé y le hablé en voz baja, como si él pudiera oírme. Te perdono. Hijo, te entiendo. Pero yo no voy a quedarme callada. Me levanté, guardé el cuaderno con los documentos, encendí la lámpara del escritorio. Y supe que era el comienzo. No de un duelo, sino de una guerra. Por él, por Alma, por todo lo que la Kaiser había callado demasiado tiempo. El sol ya se había levantado por completo cuando marqué ese número, que no usaba desde hacía años. Un número que, para mí, no era solo un contacto, sino un atajo directo a una época distinta. Una versión de mí misma que creía enterrada. «Hola», dijo una voz grave al otro lado. «Luis, soy yo, Teodora». Un silencio corto, cargado de sorpresa. «Carajo, ¿cuánto tiempo? ¿Estás bien, no?» «No lo estaba. Necesito tu ayuda», dije, sin rodeos. «Es urgente y personal». Luis Ortega fue compañero mío en misiones de inteligencia hace más de 20 años. Un tipo discreto, obsesivo con los detalles y experto en todo lo que tuviera que ver con señales. Rastreo, encriptaciones y coordenadas. Siempre decía que los satélites eran más sinceros que las personas. No hizo preguntas, solo me pidió una dirección. Media hora después, su camioneta gris apareció frente a la casa de Miguel. Entró sin saludar, como si no hicieran falta las formalidades. Traía una laptop, una mochila llena de cables y ojeras profundas como trincheras. «Dime», dijo mientras desenrollaba un cable USB. «¿Qué número le di el contacto de Jimena? El mismo desde hace años». Luis conectó su celular a la laptop. Tecleó rápido. Hizo 2 llamadas en clave que no entendí. Y luego se puso unos auriculares. Parecía estar en otro mundo. Como siempre que trabajaba. Yo, sentada en el comedor.
Solo podía observar cómo las ventanas vibraban con el viento. La casa parecía contener la respiración. Igual que yo. Pasaron 15 minutos. La señal está en movimiento, dijo por fin Luis, mirando la pantalla. Mar de Cortés. Alta mar. Mi corazón dio un salto. Me acerqué. ¿Estás sola? Luis amplió el mapa. Había una mancha azul y un punto rojo que titilaba. No lo creo. Hay tráfico de datos constante. Subidas a redes sociales. Llamadas. Hay fotos circulando. Tecleó un comando más. En la pantalla aparecieron imágenes públicas de Instagram, abiertas desde cuentas etiquetadas. Y ahí estaba ella, Jimena, con gafas oscuras, vestido blanco de lino, una copa en la mano. A su lado, un hombre de unos 40 y tantos. Sonrisa perfecta, camisa desabotonada, ambos abrazados, de fondo. Globos dorados con las letras Feliz 42G. Luis me miró de reojo. Cumpleaños privado. Ya te he rentado. Empresa a nombre de un tal Gonzalo Arreola. Ingeniero civil. Casado. 2 hijos. Leí la descripción de la publicación. Celebrando la vida con quien me hace sentir viva. Gracias por tanto. Mi amor, Valle de Bravo. Yate. Te merezco todo. ¿Puedes guardarme las imágenes? Pregunté, con la voz tan calmada que hasta a mí me sorprendió. Ya están descargadas, respondió, mientras insertaba una memoria USB. También copié los registros de ubicación de los últimos 3 días. Hay pagos electrónicos cruzados con la cuenta de Miguel. Cerré los ojos un instante. La rabia ya no era un fuego. Era una piedra. Fría, pesada. Y me la estaba tragando entera. Gracias, Luis le dije, con los ojos clavados en la imagen de Jimena sonriendo bajo el sol. Él me miró un momento en silencio. ¿Vas a hacer algo con esto? Voy a hacerlo todo. Luis asintió. No pidió detalles. Me conocía lo suficiente como para no necesitarlos. Antes de irse, puso su mano sobre la mía. Lo que sea que hagas, hazlo con cabeza, no con el corazón roto. Esperé a que se marchara. Luego cerré la laptop, tomé la memoria USB y la guardé junto al cuaderno de Miguel. La guerra ya no era una idea, era un plan, y acababa de empezar. No todas las guerras se ganan con gritos. Algunas se pelean con documentos, con firmas antiguas, con letras pequeñas que casi nadie lee, excepto las madres que alguna vez trabajaron para el Estado. Me senté esa mañana frente a la caja fuerte de Miguel. La combinación seguía siendo la misma, su fecha de nacimiento. Al revés, dentro, entre pasaportes vencidos. Un reloj de mi padre y una carta nunca enviada. Estaba el sobre que yo misma le había pedido guardar hacía un año. Por si alguna vez me pasa algo y tú no estás. Miguel firmó ese poder legal sin hacer preguntas. Lo abrí con las manos firmes. Ahí estaba el documento, me otorgaba autoridad para actuar como representante en caso de incapacidad médica. Fechado. Notariado. Con 2 testigos. Legalmente válido. Y ahora, Miguel ya no estaba. Llamé a Javier. No necesitó más que una frase. «Es hora. Ya estoy en camino», respondió. Javier Aguilar, coronel retirado. Fue mi amigo más confiable en mis últimos años de servicio. Nunca aceptó que lo llamaran exmilitar. Decía que uno no dejaba de ser soldado, solo aprendía a usar otras armas. Nos encontramos en una oficina discreta, en el centro de Querétaro. Allí, con la carpeta de Miguel sobre la mesa, comenzamos el proceso. Primero, los bancos, llamadas, verificaciones, códigos de seguridad. Con el poder legal en la mano, congelamos todas las cuentas asociadas a Miguel. Solicité los estados de los últimos 6 meses. Aquí hay gastos que ni un político se permitiría, murmuró Javier, pasando los ojos por las cifras. Champagne, spa en Tulum, vuelos a Cancún, relojes de lujo. Segundo paso, cancelar las tarjetas.
Tercero, transferir los saldos restantes a una cuenta bloqueada. A nombre de Alma. Bajo tutela compartida. La última acción, una alerta a la CNBV para monitorear movimientos sospechosos relacionados con transferencias electrónicas hacia terceros. Por si intenta mover algo antes de que le caiga el balde de agua fría, dijo Javier. Mientras firmaba los últimos papeles, salimos al mediodía. El sol nos golpeó directo. A mí no me importaba. Solo pensaba en la cara de Jimena cuando intentara pagar su próxima copa. No tardó mucho. A las 2:04 p.m., mi celular vibró. Jimena móvil. Lo miré. No contesté. A las 2:07 otro. A las 2:09, un mensaje de voz. ¿Qué hiciste? ¿Qué estás haciendo? Vieja loca. No tienes derecho. Esto es ilegal. Voy a denunciarte. Sonreí con una tranquilidad que no recordaba haber sentido en días. A las 2:12, Javier me envió una captura de pantalla. Era una publicación en Instagram. Jimena, con cara desencajada. Escribía en una historia. Gente envidiosa intenta destruir lo que hemos construido. Pero el karma siempre vuelve. Va a explotar, me dijo Javier. Ya explotó, respondí, sin despegar los ojos del celular. A las 2:16 otro mensaje. Necesito hablar contigo. Urgente. Lo de Miguel. No era tu asunto. Ahí supe que ella entendía, que había sentido, por primera vez, que el control se le escapaba entre los dedos. Guardé el celular y respondí, por primera vez desde que llegué a México. Tienes razón. Miguel no es mi asunto, es mi hijo. Y tú, no te imaginas lo que sigue. Silencio. Ni una llamada más ese día. Pero yo sabía que el ruido apenas comenzaba. Y esta vez, era ella quien tendría que escuchar. Volví a la casa al caer la tarde, cuando las sombras se alargan y el silencio pesa más que durante el día. Entré sin prender las luces. No por miedo, sino porque necesitaba escuchar cómo respiraban las paredes. Me dirigí al despacho de Miguel. Esa habitación siempre fue su refugio, estantes de madera oscura, libros apilados sin orden aparente, una lámpara de escritorio que solo se encendía de noche. ¡Ay! Su olor aún flotaba, no el del hospital, sino el de su esencia verdadera, papel. Colonia suave, té de menta. Me senté frente al escritorio. Acaricié el borde, repasando mentalmente cada rincón, en busca de algo que hubiera pasado por alto. Y entonces lo vi. Un sobre azul, pegado debajo del cajón con cinta negra. Apenas visible si no se sabía dónde mirar. Lo despegué con cuidado. Tenía escrito a mano. No abrir sin estar seguro. La letra de Miguel. Firme, inconfundible. Lo abrí. Dentro había varios documentos impresos. Anotaciones a mano. Y una memoria USB con una etiqueta. Urgente. Primero revisé los papeles. Eran resúmenes de transferencias bancarias de los últimos 3 meses. No coincidían con los estados oficiales que el banco me había entregado esa mañana. Había duplicados. Pagos repetidos por los mismos conceptos honorarios médicos. Sesiones de fisioterapia. Medicamentos costosos. Pero el detalle más perturbador era otro. Los servicios facturados nunca se realizaron en los hospitales donde Miguel fue atendido. Las clínicas no existían. O, mejor dicho, existían solo en papel. Había facturas emitidas a nombre de médicos que ni siquiera vivían en México. Todo perfectamente orquestado. Al fondo del sobre, doblado en 4. Un listado manuscrito por Miguel Transferencias, que no autoricé. $48,200. Clínica Alma Plena no real. Miguel lo había descubierto. No todo, pero lo suficiente. Y lo había escrito con calma. Como si necesitara dejar constancia. Como si supiera que no tendría tiempo para más. Inserto la USB en la laptop. Lo que encontré ahí fue aún peor. Carpetas de correos electrónicos, capturas de pantalla, audios,
Miguel había estado documentando todo en secreto. Algunos correos eran conversaciones entre Jimena y una mujer identificada como Rosa L. Una de ellas decía: «Ya le pedí que firme los papeles. Dice que quiere revisarlos cuando esté más lúcido. Pero no puedo esperar a que se le pase el efecto de los medicamentos. Tengo que llevarlo al notario esta semana. Gonzalo ya reservó la cabaña». La cabaña. Gonzalo, el amante. Otra conversación más reciente. ¿Qué hacemos si se entera de las cuentas falsas? No lo hará. Apenas puede respirar. Solo necesita paz. Y yo, cerrar este capítulo antes del viaje. Respiré hondo. Sentí náuseas. Pero no lloré. Ya no por ella. Cerré los archivos. Copié todo en otra USB y la metí en un sobre que sellé con cinta roja. Sobre el escritorio. Dejé los documentos médicos falsos y la carta de Miguel. Me quedé sentada en esa silla durante largo rato, escuchando el tic-tac del reloj de pared. Una parte de mí quería salir a buscarla de inmediato, enfrentarla, escupirle cada verdad en la cara. Pero otra parte, más fría, más vieja, más entrenada, sabía que eso sería inútil. Jimena era como una serpiente, solo muestra la piel que quiere que veas. Yo no iba a darle el gusto de un escándalo. Le iba a dar algo peor. Una trampa de verdad. Un juicio con pruebas. Y silencio, mucho silencio antes del golpe. Apagué la lámpara, guardé la USB en mi bolso y subí las escaleras. Mañana sería otro día. Pero esta noche, por primera vez desde que Miguel se fue, dormiría sin culpa, porque ahora tenía lo que necesitaba. La verdad y una promesa nueva, una que sí pensaba cumplir. El juzgado estaba lleno. Pero el silencio era casi religioso. Jimena llegó envuelta en un conjunto beige entallado, con gafas oscuras y la barbilla en alto. Como si aquella sala no fuera más que un trámite, llevaba consigo a su abogado. Un hombre de traje caro y sonrisa sin alma, que se sentó a su lado sin siquiera mirarla. En cambio, yo llegué con Javier, mi viejo amigo coronel, que se mantuvo firme, como un roble en traje de civil. Y Alma, mi pequeña, se quedó en casa de una amiga maestra que conocía desde hace años. Le prometí que todo saldría bien, que esta vez no la dejaría sola. La jueza, una mujer morena de rostro impenetrable y voz pausada, empezó puntual. Hoy abordamos 2 demandas acumuladas, custodia total de la menor Alma Hernández Lines y solicitud de auditoría y suspensión de manejo patrimonial de los bienes del difunto Miguel Hernández. Respiré hondo. No era mi primer juicio, pero sí el más personal. El abogado de Jimena tomó la palabra con tono confiado. Mi clienta es madre biológica de la menor. Tiene residencia fija y recursos suficientes. El testamento de Miguel no contempla cambios de custodia. Y por tanto, no hay argumento válido para retirarle su derecho natural. Lo dejó ahí. Con una sonrisa de suficiencia, la jueza volteó hacia mí. Señora Lines, adelante con su exposición. Me puse de pie. Javier deslizó los documentos ordenados dentro de una carpeta. La abrí con cuidado, como quien muestra heridas que aún sangran. Su señoría, en esta carpeta encontrará... ¿La jueza? Arqueó una ceja. ¿Qué clase de informes? Del doctor Eduardo Basurto, médico geriátrico y especialista en cuidados paliativos. Declarará a continuación el doctor Basurto. Un hombre de canas bien peinadas y voz firme. Se acercó al estrado. Saludó con respeto y dijo: fui contactado por la señora Lines para analizar el historial clínico del señor Miguel Hernández. Según los registros, él padecía una afección cardiopulmonar crónica que, con cuidados oportunos, habría permitido una sobrevida de al menos 6 a 12 meses. La falta de atención y el estrés emocional evidente aceleraron el deterioro. Hubo murmullos en la sala.
Jimena no se inmutó, pero su abogado empezó a sudar. ¿Está diciendo que murió antes de tiempo?, preguntó la jueza. Sí, su señoría. Murió sin los cuidados adecuados, y eso pudo evitarse. La jueza pidió silencio con un golpe seco del mazo. ¿Tiene algo que decir? Señora Álvarez Jimena se quitó las gafas. Por primera vez, sus ojos no brillaban con arrogancia, sino con una mezcla de rabia y miedo. Todo eso es circunstancial. Miguel tenía muchas enfermedades. Y ese diario ni siquiera está certificado. El documento está autenticado por notaría y tiene fecha y firma reconocibles, respondí, con voz serena. La jueza guardó silencio unos segundos. Luego miró al fondo de la sala, donde el secretario asentía mientras revisaba los papeles. He revisado los documentos, los testimonios y los informes. La ley no solo protege la biología, sino también la voluntad y el bienestar de los menores. Se giró hacia mí. Se concede la custodia total y permanente de la menor Alma Hernández Lainz a su abuela, Teodora Lainz. Se prohíbe a la señora Álvarez retirarla del país sin autorización judicial. El abogado de Jimena se tensó. La jueza continuó. Respecto a la herencia, se autoriza una auditoría completa de los movimientos financieros del fallecido Miguel Hernández durante los últimos 2 años. Quedan congeladas todas las cuentas a nombre de la señora Álvarez hasta que se determine responsabilidad o exoneración. El martillo cayó con fuerza. Fin del juicio. Jimena se puso de pie de golpe. Esto es un circo, una venganza disfrazada. La jueza no respondió. Simplemente se levantó y abandonó la sala. Yo no dije nada. Ni sonreí, ni lloré. Solo sentí un alivio sordo, como si un peso enorme se hubiera quitado de mis pulmones. Javier me tocó el hombro. Lo lograste. No le dije. Lo logramos. Por Miguel. Por Alma. Al salir del juzgado. El aire tenía otro sabor. A justicia. A principio. Y aunque quedaban heridas por sanar. Ese día por fin el silencio dejó de proteger a la mentira. El sobre llegó una mañana cualquiera. Sin aviso. Sin remitente. Sin estampillas ni sello oficial. Lo encontré al abrir la puerta para recoger el periódico. Ahí, cuidadosamente deslizado bajo el marco del departamento temporal, donde me quedaba con Alma. El papel era grueso, de color marfil, con un pliegue perfecto en el centro. No había más marca que una sola letra manuscrita en el reverso G. Durante unos segundos lo sostuve entre los dedos como quien sostiene algo contaminado. Pensé en tirarlo. Cómo se tiran las cosas que huelen a peligro sin abrir. Sin leer, sin pensar demasiado, pero la intuición esa que se afila con los años y el dolor me dijo que no, que ese sobre, por incómodo que fuera, debía abrirse, que la verdad no siempre llega con ruido, pero siempre pesa. Lo abrí con cuidado, sin prisas, como si desplegar el papel demasiado rápido pudiera romper algo más que sus bordes. La letra era elegante, firme, escrita con pluma negra, un trazo seguro. Leí en voz baja, apenas susurrando, como si alguien pudiera escuchar desde el pasillo. Teodora, no espero tu perdón ni tu comprensión. Solo quiero que sepas que me usó, que me mintió, que me prometió una vida construida sobre una herencia que aún no le pertenecía. Me dijo que su esposo no pasaría del mes, que no valía la pena seguir gastando en él, que los médicos solo prolongaban lo inevitable. Al principio creí en sus lágrimas, en su tristeza contenida. Después entendí que eran parte de su guión. Lo lamento, G. No había firma completa, ni dirección, ni una pista más allá de esa inicial muda que ahora, tras la lectura, parecía gritar en mis oídos. Me quedé sentada en la silla del comedor un buen rato, el papel entre las manos, los ojos fijos en ninguna parte.
en el silencio de la casa. Solo se oía el ventilador girando con su zumbido lento y el golpeteo suave del reloj de pared, como si el tiempo también estuviera esperando mi reacción. No sabía con certeza si lo que sentía era rabia o lástima. Tal vez una mezcla perversa de ambas, lágrimas contenidas, no por tristeza, sino por la indignación de ver, una vez más, la dimensión del engaño. Aquella carta no venía a consolar, venía a confirmar lo que, en el fondo, yo ya sabía que Jimena no solo fue negligente, fue cruel, fría, meticulosa. Guardé la carta con manos firmes, sin temblores. La deslicé dentro de la carpeta negra donde conservaba todo lo relevante, el diario de Miguel. Las copias de las transferencias manipuladas, la bitácora médica con anotaciones dudosas. Javier me lo había dicho en una de nuestras primeras reuniones. No quemes pruebas, aunque parezcan insignificantes. Todo puede servir, y tenía razón. Este nuevo documento, aunque anónimo y breve, no era cualquier cosa. Era una confesión indirecta, una grieta, un testimonio involuntario. Y más que eso, era una voz, porque hasta ahora, la única que hablaba era yo. El resto callaba, negaba, borraba. Esta carta era el primer eco desde el otro lado. Pensé en Miguel, en su cuerpo inmóvil sobre la camilla, en ese susurro final, ese mamá, te amo que se había quedado clavado en mi pecho como un ancla. Pensé en Alma, en cómo dibujaba dragones con alas rotas, en cómo abrazaba por las noches la mantita que él le había comprado antes de que todo se desmoronara. Y supe, con una claridad punzante, que esto no había terminado. A veces la justicia llega tarde. A veces se disfraza de rutina, de formulario, de cita aplazada. Pero siempre encuentra un resquicio por donde colarse. Y yo pensaba dejarle la puerta abierta, aunque fuera solo una rendija, porque el tiempo no lo cura todo, pero la verdad sí lo ordena. Me levanté, fui al mueble de la sala. Ese donde antes guardaba mapas y libretas de misiones. Saqué un portafolio viejo, de cuero, con cierre metálico oxidado. Empecé a archivar la carta, un recorte de periódico, el correo de un médico que había respondido con dudas. Todo tenía valor, no para destruir, sino para iluminar, porque todavía le había mucho que decir. Y esta vez no pensaba callar, ni por miedo, ni por costumbre, ni por nadie. Dicen que cuando uno deja de pelear por venganza, empieza allí a construir legado. La frase me parecía bonita, pero lejana, como algo que uno lee en una taza de cerámica sin creerlo del todo. Hasta que volví, casi sin darme cuenta. Al hospital donde murió Miguel, no entré. No necesitaba hacerlo. Me bastó con estacionarme al otro lado de la avenida, mirar hacia las ventanas altas del tercer piso y ubicar, desde lejos, aquella sala de cuidados intensivos. La recordaba demasiado bien, la forma en que las luces nunca se apagaban, el murmullo constante de las máquinas, el olor a guantes de látex y a espera. Ahí su corazón resistió más de lo que cualquiera habría esperado, no por esperanza médica, sino por algo más íntimo, como si se aferrara al último hilo de vida esperando una despedida. Una voz conocida que nunca llegó. Yo estuve, pero no todos. Algunos, que se decían familia, eligieron el silencio o el escape. En el asiento trasero del coche, Alma dormía abrazada a su oso de peluche, ese que ya había perdido un ojo pero seguía siendo su compañero fiel. Su respiración pausada me sostuvo, me devolvió el equilibrio. Ya no podía seguir anclada al dolor. Lo habíamos habitado demasiado tiempo. Si seguía respirando tristeza, ella también lo haría. Y no merecía crecer entre ruinas. Era momento de transformar. Una semana después, volví al despacho notarial.
La misma sala donde meses antes había firmado el poder legal de Miguel. Esta vez, sin embargo, no se trataba de proteger una propiedad ni de blindar una herencia. Esta vez iba a crear algo, una decisión distinta, una semilla. Así nació oficialmente el Fondo Alma, un programa permanente, legalmente constituido, de apoyo económico y psicológico para pacientes con enfermedades oncológicas que no tienen red familiar ni recursos para enfrentar el tratamiento. Quería que nadie más pasara por lo que Miguel vivió, ese abandono silencioso que duele más que el diagnóstico. El notario, un hombre seco pero de ojos francos, me entregó los documentos con un gesto casi reverente. «Esto sí cambia vidas», señora Lines dijo. Y por primera vez le creí. No lo hice por reconocimiento, ni por redención. Fue un acto de restitución, un modo de devolverle algo al mundo, al universo, a la memoria de Miguel, con Javier, que se volvió más que un abogado, más que un aliado. Comenzamos la búsqueda. Dimos con un pequeño edificio de una sola planta a las afueras de Querétaro. Había sido un centro de rehabilitación, cerrado desde la pandemia, polvo en las ventanas, pasto alto en el jardín, paredes con humedad. Pero tenía algo más valioso potencial. Lo reacondicionamos. Pintura nueva en tonos suaves, lámparas cálidas, salas con ventilación cruzada, mobiliario cómodo, colores que no asustan. En la entrada, una placa modesta. Centro ambulatorio Miguel Lines. Para que nadie enfrente la enfermedad solo, el día de la inauguración amaneció con un cielo despejado. La prensa local cubría el evento. Algunos vecinos curiosos se acercaban tímidamente. Yo caminé entre voluntarios recién incorporados. Médicos jóvenes llenos de ilusión. Los primeros pacientes que entraban con esa mezcla de miedo y esperanza. Como quien no está acostumbrado a recibir sin ser cuestionado. Alma fue la encargada de cortar el listón. Insistió en hacerlo ella misma. Llevaba un vestidito azul con flores pequeñas que había elegido con la seriedad de una adulta. Cuando un reportero le preguntó por qué el centro llevaba el nombre de Miguel Lines, respondió sin dudar, porque era mi papá. Y era bueno. No necesitó decir más. Esa frase, tan breve como poderosa, me sostuvo mejor que cualquier discurso. Jimena, por supuesto, no se quedó quieta. Intentó apelar la decisión judicial que me concedía la tutela. Alegó desequilibrio emocional, manipulación por parte de terceros. Incluso presentó a G como supuesto testigo de sus capacidades maternales. Pero ya era tarde. El tribunal no solo rechazó la apelación, también inició una investigación formal sobre sus movimientos bancarios. Luego de detectar inconsistencias, sus abogados desaparecieron uno a uno. El hombre con el que viajaba en yates, ese que se mostraba en redes con relojes de oro y copas de champán, también dejó de aparecer. Así son los que usan y descartan cuando la tormenta llega. No saben nadar. La última vez que vi su nombre fue en un correo. Había enviado una carta a Alma, llena de frases dulces, promesas vagas, disculpas sin sustancia. No se la mostré, no porque quisiera ocultar, sino porque Alma ya había sufrido suficiente. Ella necesita raíces, no escombros. Esa noche, después del acto inaugural, nos quedamos en el patio trasero del centro. Javier preparó café de olla con canela. Alma jugaba con una linterna, haciendo sombras de dragones en la pared. El aire tenía aroma a tierra húmeda y posibilidad. ¿Crees que Miguel estaría orgulloso?, me preguntó Javier, con voz baja. Miré las ventanas iluminadas del centro, los pasillos que ya no estarían vacíos, los nombres en la pizarra de citas. Pensé en los cuerpos que serían cuidados, en las manos que ahora sanarían. No lo sé, respondí, sin solemnidad, pero sé que Alma va a estar bien. Y eso ya es una forma de paz.
No hubo necesidad de más palabras. El silencio que nos envolvió no dolía. Era justo. Era limpio. Por primera vez, sentí que el dolor había dejado de ser una herida abierta. No lo olvidé. No lo perdoné. Pero lo sembré. Y lo que nace del amor, aunque venga del luto, florece distinto. Más fuerte, más digno, más libre. Era viernes por la mañana cuando decidí regresar al Hospital General. No llevaba documentos. Ni iba con la intención de impugnar nada ni pedir reuniones. Solo deseaba observar, escuchar, respirar los pasillos donde el tiempo camina con otro ritmo. Porque hay batallas que no se libran en juzgados ni se ganan con herencias. Las verdaderas se pelean y a veces se pierden en las salas donde los relojes parecen no avanzar y el alma se juega cada minuto. Llevaba bajo el brazo una bolsa de libros infantiles. Algunos eran de Miguel, rescatados de su antigua biblioteca. Otros los había comprado esa misma semana con la excusa de donarlos a pediatría. Pero, en realidad, buscaba algo. O quizá a alguien. O quizá a mí misma. Fue la enfermera Luz quien me encontró en medio del pasillo. Su bata blanca olía a menta. Y su voz suave tenía esa cadencia que solo se aprende después de consolar muchos silencios. ¿Le gustaría pasar un momento con Diego?, me preguntó, con un tono más cercano a la súplica que a la invitación. Está en la habitación 9. Tiene 8 años. Leucemia avanzada. Nadie lo visita. Se aferra a los lápices y a la música. Pero últimamente ha estado más callado que nunca. No respondí enseguida, pero mi corazón ya lo había hecho. La puerta de la sala 9 se abrió con un pequeño chirrido. Dentro, la luz entraba oblicua por la ventana, dibujando sombras largas en el suelo. El aire olía a desinfectante y algo dulce, como si el hospital intentara disimular la crudeza con ternura. Diego estaba acostado, más delgado de lo que esperaba, con la piel como papel y unos ojos tan grandes que parecían querer abrazar todo el cuarto. Dibujaba con esmero sobre una hoja arrugada una casa en la montaña, rodeada de árboles azules y un cielo desproporcionado. «Hola, campeón», dije, avanzando despacio. «¿Puedo sentarme contigo un ratito?» Me observó sin miedo, pero con esa madurez triste que solo los niños enfermos desarrollan. Luego asintió. «¿Tú quién eres?» «Me llamo Teodora. Vine a dejar unos libros y Luz me dijo que aquí vive un artista muy especial». Sonrió apenas, como si esa palabra vivir no terminara de acomodarse en su historia. «No vivo aquí, pero los doctores dicen que por ahora es mi castillo». Me reí bajito. Qué manera tan sabia de resignificar un encierro. «¿Y esa casa que dibujas? ¿Dónde está?» «No lo sé», dijo, sin levantar la vista. «Pero si me porto bien, creo que algún día podré ir». Su respuesta me atravesó, no por la esperanza, sino por la manera en que la pronunciaba, como si soñar fuera algo que también tenía condiciones. Durante casi una hora hablamos de dragones que protegen torres, de soles que nunca se esconden, de perros invisibles que no hacen ruido, pero acompañan. Me mostró sus dibujos, todos con ventanas abiertas y cielos grandes. Leímos cuentos. Se reía en los momentos menos esperados, con una risa chiquita, de esas que piden permiso antes de salir. Y justo cuando me disponía a despedirme, ocurrió, señora Teodora, dijo, sin mirarme. «¿Usted tiene nietos?» Negué con ternura. «No, solo tengo una nieta. Se llama Alma». Guardó silencio un segundo. Y luego, con la voz bajita, casi temblando, preguntó, «¿Se puede pedir una abuela?» No supe si reír o llorar. Me agaché hasta quedar a su altura y le tomé la mano. No fue un gesto dramático. Fue simple, real. Yo creo que sí. «Diego, hay cosas que no se piden con papeles, sino con el corazón». Él la sintió.
Y en ese instante, supe que ya no estaba allí como visitante. Esa noche, hablé con Luz, con el director médico, con el área legal del hospital. El proceso no sería fácil. Diego estaba bajo tutela del Estado, y su condición médica complicaba cualquier trámite de custodia. Pero algo en mí sabía que no era casualidad, que la mano de Miguel, desde donde estuviera, había guiado mis pasos hasta ese número 9. Al día siguiente volví. Más nerviosa que antes, Diego me esperaba sentado en la cama, con otro dibujo entre las manos. Esta vez era distinto. En la hoja aparecía una mujer de cabello blanco, regando flores junto a un niño con un sombrero de sol. En la esquina, con letras torcidas, escribió: «Mi nueva casa». Ojalá que sí. Y mientras él me mostraba su obra con orgullo, yo lo miraba sintiendo que ese ojalá ya era promesa. Una promesa que, aunque no estuviera firmada aún, ya tenía dirección, ya tenía nombre y ya tenía amor. Volver a la casa de Miguel, esta vez con propósito. Fue distinto. No era una visita empapada en nostalgia, ni un regreso obligado por la necesidad. Era una elección. Y eso lo cambiaba todo. Ya no olía a abandono. El polvo seguía en los estantes, cubriendo las esquinas como un velo antiguo, pero no se sentía como ruina. Se sentía como espera, como si las paredes hubieran resistido la tristeza con paciencia, sabiendo que algún día la vida regresaría. Diego llegaría en pocos días. Los trámites avanzaban con sorprendente rapidez. El asistente del juzgado, que al principio apenas me miraba, había empezado a sonreírme. El médico del hospital, al firmar uno de los documentos, me dijo: «Ese niño tiene suerte, señora». Pero yo sabía que no era suerte. Era amor. Y cuando el amor es sincero, la gente lo huele y deja de poner trabas. Abrí la puerta del que fue el estudio de Miguel, el mismo donde escribía de madrugada, con música de jazz bajita y tazas de café a medio terminar. Cerré los ojos y respiré hondo. «Aquí vas a crecer algo nuevo», dije en voz baja. Y me puse manos a la obra. Mandé pintar las paredes de un azul profundo, como el cielo de Oaxaca cuando cae la noche. Diego me había contado, con una seriedad conmovedora, que su casa soñada estaría en la montaña, donde las estrellas se ven hasta por debajo de las camas, así que compré vinilos fluorescentes con constelaciones, una lámpara que proyectaba galaxias en el techo y una alfombra suave como nubes, para que pudiera andar descalzo sin que se le enfriaran los pies. Instalé una estantería baja con libros ilustrados, cómics y cuentos de dragones sabios. Sobre la cómoda coloqué una foto enmarcada. Era Miguel con Alma, abrazados frente al mar, los cabellos despeinados por el viento. Fue uno de sus últimos viajes juntos. Se veían felices, desordenados, llenos de sol. Esa foto no era para Diego. Era para mí, para recordarme que el amor no desaparece, solo cambia de forma. Pasé horas doblando sabanitas nuevas, ordenando calcetines de colores, clasificando crayones y pequeños dinosaurios en cajas etiquetadas con cariño. Pegué una hoja de papel craft sobre el escritorio, con el título «Mis ideas geniales», y al lado colgué un pequeño pizarrón donde escribí, en letra grande, con tiza azul bienvenido: «Diego, aquí sí te estaban esperando». No era solo decoración, era una declaración. Después bajé a la cocina, encendí la estufa, preparé mole con arroz, pan dulce, y congelé porciones pequeñas de sopa de lentejas y crema de calabaza. No porque Diego las necesitara ya, sino porque yo necesitaba llenar la casa de aromas hogar, porque un hogar no se improvisa, se cocina al fuego lento. Y también se escucha, se huele, se cuida. Cuando todo estuvo listo, me senté en la sala con una taza de café, afuera,
El atardecer pintaba el cielo justo del mismo azul que las paredes del cuarto. Era como si el día entero me dijera que todo estaba en su sitio, y entonces sucedió algo inesperado. Desde el pasillo escuché una risa. No era la mía, tampoco era un recuerdo. Era presente, vivo. Era Alma. Entró corriendo con su mochila escolar colgando de un hombro, seguida de su maestra particular. Una mujer joven y dulce, a quien había contratado para acompañarla durante las tardes, mientras yo terminaba los trámites con el juzgado de familia. «¡Abuela! Huele a chocolate», gritó, lanzándose a mis brazos sin freno. La abracé fuerte, como se abraza a alguien que devuelve el aire a una casa. «Es que hoy la casa tenía ganas de sonreír», le dije, acariciándole el cabello. Alma subió entusiasmada para mostrarle a su maestra el dibujo que estaba haciendo para Diego. Un dragón gigante que protegía una torre azul. ¡Su torre azul! Y en ese instante, mientras escuchaba sus voces mezcladas con el crepitar del mole en la olla y el zumbido suave del ventilador, supe que la casa estaba viva otra vez. Ya no era solo un espacio que guardaba ausencias. Ya no era solo un lugar al que se regresaba con llanto o rabia. Era un sitio donde el amor se reescribía, donde las heridas se tejían con risas nuevas, donde los cuartos vacíos dejaban de ser cicatrices para convertirse, poco a poco, en promesas cumplidas. La notificación llegó un lunes por la mañana, justo cuando Diego intentaba enseñarle a Alma una canción sobre dinosaurios. Yo estaba en la cocina, preparando chocolate caliente con canela, cuando el timbre sonó con una insistencia que no conocía. Era un mensajero judicial. Sobre el sobre, Jimena Estrada de Valdés, contra Fundación Alma. Solicitud de impugnación por manejo indebido de fondos conyugales. Sentí cómo el calor de la bebida que sostenía se volvía ajeno. No me sorprendía, pero dolía. Porque incluso ahora, después de haberle quitado la custodia, después de todo lo revelado, seguía intentando destruir lo poco que quedaba de Miguel. «Ya no es por dinero», murmuré en voz baja. «Es porque no soporta haber perdido el control». Llamé a Javier esa misma tarde. Había sido mi compañero de años en operaciones complejas, y desde que se retiró del ejército, era mi mano derecha en asuntos legales y estratégicos. En silencio, leyó la demanda. «No tiene base», dijo finalmente, «pero base ruidosa y larga». Tenía razón. Jimena se presentó en la audiencia vestida como si fuera víctima, blusa blanca, impecable. Ojos ligeramente enrojecidos. Voz suave con pausas ensayadas. Su abogado expuso que el dinero utilizado para el fondo, Alma, pertenecía al patrimonio compartido del matrimonio, y que cualquier uso posterior requería autorización judicial. Pero entonces se abrió la carpeta con las pruebas. Los correos, las transferencias falsas, el informe del médico que confirmó que Miguel había sido abandonado durante semanas, y finalmente el diario. Mi abogado pidió leer un fragmento en voz alta. Si un día esto llega a juicio, ojalá alguien lea esto. No quiero que Alma crezca creyendo que no luché por ella, que sepa que la amé, incluso en silencio. El juez pidió una pausa. Jimena bajó la cabeza. Yo no la miré. No me interesaba verla actuar. Al regresar, el juez fue claro. Esta corte no encuentra elementos suficientes para considerar ilegítima la creación del fondo. Los recursos fueron canalizados legalmente y con respaldo documental. Se rechaza la impugnación. Jimena se levantó de golpe. «¡Esto es un circo!», gritó. Ella manipuló todo, pero el juez no terminó ahí. Adicionalmente, esta sala ha recibido una denuncia penal separada por presunto fraude y malversación de recursos durante la enfermedad del señor Valdés. Dicho proceso
ha sido formalmente abierto esta mañana por el Ministerio Público. Silencio. Un silencio que pareció más fuerte que su grito. Yo no había presentado esa denuncia. Fue Javier quien luego me contó que la carta de G, el amante, había sido entregada directamente a la fiscalía por él mismo. Que no pidió protección, que fue y declaró al día siguiente. Su nombre apareció en la prensa. Empresario rompe silencio sobre caso de presunto fraude conyugal. Afirma que fue engañado y usado como coartada. Jimena trató de negarlo. De alegar que todo era una venganza, una conspiración. Pero ya no tenía a quien convencer. Su padre, que antes había influido en medios y tribunales. Ahora estaba retirado y enfermo. Sus amistades se desvanecieron. Porque nadie quiere sentarse a la mesa con quien jugó con la vida de su esposo para sacar provecho. Las semanas siguientes fueron una danza lenta de declaraciones, ampliaciones, peritajes contables. Yo asistí a cada cita con puntualidad, sin furia, sin ostentación. Me sentaba, respondía, escuchaba, como quien ya no pelea por venganza, sino por verdad. Una tarde, en uno de los pasillos del tribunal, me crucé con Jimena. Estaba sola, sin abogados, sin maquillaje. Nos miramos unos segundos. No dije nada, ella tampoco. Pero en su rostro ya no había rabia, solo una grieta, una que parecía no cerrarse nunca. Te llevaste todo, susurró al pasar. Me detuve. No, me dejaron todo, respondí. Esa noche, al volver a casa. Diego estaba dormido en el sofá con un libro entre las manos. Alma lo cubría con una manta, con la delicadeza que solo los niños saben tener. Me acerqué y la abracé. ¿Todo bien?, Abue preguntó. Sí, mi cielo. Hoy ganamos otra batalla. No lo dije por mí, ni por Miguel. Lo dije porque, por primera vez en mucho tiempo, el sistema no le falló a los buenos. Justicia lenta, pero firme, como la esperanza que se planta y florece cuando uno menos lo espera. El sol caía sobre el golfo como si el cielo se derritiera lentamente en tonos dorados y ámbar. La lancha avanzaba con suavidad, deslizándose entre reflejos que parecían pintados a mano. El viento, salado y tibio, me acariciaba la cara con ternura. A mi lado, Diego sostenía el timón con ambas manos, concentrado y sonriente. ¿Está bien así?, Abue me preguntó, sin dejar de mirar al frente. Asentí, tragando un nudo que no venía de la garganta, sino del alma. Perfecto, capitán. Habían pasado años desde aquel juicio, desde que la sombra de Jimena se deshizo entre expedientes y silencio. Años desde que Alma aprendió a dormir sin pesadillas y desde que Diego encontró en mi mano una brújula. Ahora tenía 14, alto, delgado, con una voz que empezaba a mudar y unos ojos que siempre miraban más allá. ¿Sabes algo?, Abue dijo de pronto. Cuando sea grande, quiero ayudar a niños como yo, como era yo antes, los que están solos en hospitales, los que no tienen a nadie que les diga, ya vas a estar bien. Lo dijo así, sin grandilocuencia, como si fuera una promesa hecha al viento. Sentí que el pecho se me llenaba de algo que no podía explicarse con palabras, porque él no lo sabía, o quizás sí, en lo más profundo. Pero acababa de sellar el círculo que empezó con una promesa rota, una que yo me hice a mí misma la noche en que Miguel murió entre mis brazos. Volví la mirada al horizonte, donde el mar se abrazaba con el cielo sin que nadie supiera dónde empezaba uno y terminaba el otro. Miguel amaba ese tipo de paisajes. Tenía una foto con Alma, de cuando ella apenas caminaba. Ambos en la orilla recogiendo conchitas. La llevábamos siempre en la lancha, dentro de un compartimento de madera junto al botiquín. La clínica que fundamos, Fondo Alma, ya tenía 4 sedes, y en cada una
Había una biblioteca pintada de azul con una frase en la pared. Toda vida que se cuida es una promesa que se cumple. Diego ayudaba en las visitas. Leía cuentos. Enseñaba origami. Alma, que ahora estudiaba en el extranjero, mandaba cartas para los niños internados. A veces, firmaba como hermana honoraria de los valientes. Volví a mirar al joven junto a mí. Su perfil tenía algo de Miguel, la forma de fruncir el ceño, la paciencia al maniobrar. Pero sobre todo, la bondad en el gesto. Diego, le dije, ¿te acuerdas cuando me preguntaste si podías tener una abuela? Me miró. Con esa mezcla de ternura y picardía que nunca perdió. Claro, fue el mejor sí que me han dado. Pues yo también tuve miedo. ¿Sabes? Continué. Miedo de llegar tarde, de no ser suficiente. Él soltó el timón por un segundo y me tomó la mano. Tú llegaste justo a tiempo. Las palabras se quedaron flotando en el aire. Porque ahí estaba la verdad, yo no salvé a Diego. Él también me salvó a mí. Me enseñó que el amor no entiende de biología ni de relojes, que la maternidad tiene tantas formas como el mar tiene olas, que siempre hay tiempo para volver, si uno lo hace de verdad. Nos quedamos en silencio un rato más, viendo cómo el cielo comenzaba a encenderse en tonos rosados. El motor rugía suave, obediente. Atrás quedaban las costas de Campeche, donde habíamos hecho base esa semana para coordinar una brigada médica en comunidades pesqueras. Volveríamos al día siguiente. A la rutina de listas, medicamentos, horarios de consulta, a la casa que aún conservaba el aroma de pan tostado y fotos en las paredes, a los domingos de chilaquiles y juegos de mesa. ¿Y tú? Abue, preguntó Diego, rompiendo el silencio. ¿Qué quieres hacer cuando seas más grande? Reí, cerrando los ojos por un momento. Seguir navegando contigo y ver cómo te conviertes en ese hombre bueno que ya llevas dentro. Se sonrojó. Fingió que le entró sal en el ojo y miró hacia otro lado. En ese instante, comprendí algo más. No solo había cumplido mi promesa a Miguel, había reconstruido un hogar. Uno donde ya no había miedo, ni manipulación, ni abandono. Solo palabras que sí se cumplían. Puertas que se abrían con risas. Manos que sostenían sin exigir nada a cambio. Al final, no se trataba de ganar una batalla legal, ni de ver a Jimena pagar por todo. Se trataba de esto, de este mar, de este nieto, de mí, de haber llegado tarde. Pero no para siempre. Miré al cielo una última vez antes de regresar a tierra, y supe, con una certeza que no temblaba este hogar. Sí es hogar. Y por fin, podía quedarme.